Hace un rato votamos en la Comisión Integrada de Presupuesto con Hacienda la rendición de cuentas del año 2024. En la sesión del martes de la semana que viene vamos a tener la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados. La rendición de cuentas es un momento importante en la discusión parlamentaria. Se discute y se hace un balance sobre los 5 años de gobierno anterior. Y bueno, en ese sentido, la exposición de motivos de la rendición de cuentas, que es un informe muy completo con datos actualizados, establece un conjunto de indicadores que están en niveles que podríamos calificar de preocupantes. Por ejemplo, hoy tenemos una pobreza infantil y una indigencia que están en niveles incluso superiores a los que había en 2019. También tenemos que decir que la recuperación económica que hubo post pandemia fue una recuperación muy desigual. El salario se mantuvo durante 40 meses en una situación de pérdida de poder de compra, recuperándose recién sobre el final. También hubo recortes importantes en áreas sensibles del Estado, sobre todo en los años 2020, 2021, que recién se recuperaron en algunos casos sobre el final del periodo de gobierno, incrementando los gastos. Y bueno, en ese sentido es un panorama desafiante, es un panorama que muestra una situación social compleja en distintas áreas. También tenemos un aumento de las personas en situación de calle. En fin, hay una serie de variables que muestran una situación compleja en materia de los indicadores que hacen al bienestar de nuestra gente principalmente. Eso por el lado de los indicadores sociales y económicos que queríamos destacar. Lo otro que es bien relevante tiene que ver con el estado de las cuentas públicas, el estado de la situación fiscal. En ese sentido, lo que muestra la rendición de cuentas es que en el año 2023 y sobre todo en el año 2024, el gobierno pasado incrementó algunos gastos, sobre todo vinculados con gastos de funcionamiento que llevaron a un déficit fiscal similar al que había en 2019, a incumplir el propio criterio de la regla fiscal establecido por el gobierno anterior y sobre todo lo que nos muestra la rendición de cuentas y lo que estuvo planteando el ministro de Economía en el día de ayer es que hay una serie de gastos que se hicieron el año pasado cuyo pago quedó postergado para 2025, con lo cual, bueno, eso implica que se va a tener que hacer cargo de esos gastos vinculados, por ejemplo, con salud y con el pago del acuerdo realizado en el marco del ferrocarril central que se van a tener que hacer en este año 2025. Eso implica que la rendición de cuentas, además de el balance en sí, lo que propone el Poder Ejecutivo es una serie de artículos que permitan hacer frente económicamente a esos gastos, hacer frente a los gastos postergados en la Administración de Servicios de Salud del Estado, hacer frente al convenio con Ferrocarril Central, y eso implica también incrementar el tope de deuda para el año 2025 de manera de poder hacer frente a esos gastos, además de poder continuar con el funcionamiento habitual del sector público, brindando los servicios que se desarrollan habitualmente. Ese es un poco el panorama. Tenemos por delante entonces la sesión del martes que viene para terminar de discutir y aprobar la rendición de cuentas en diputados. Y bueno, tendremos ahí un momento de debate de bueno, cuál es la situación económica real, que nosotros vemos, como decíamos al principio, con muchos indicadores preocupantes en materia de pobreza, en materia de lo que fue la caída acumulada del salario durante buena parte del quinquenio anterior, y bueno, y discutir hacia adelante esos incrementos en algunos rubros de gasto por gastos que quedaron postergados del año pasado.